Ahora vamos a ver funciones elementales. Vamos a partir por lo más sencillo que hay en una función cuyo objetivo es ir observando en cada una de las mismas todas estas propiedades que vamos a estudiar de las funciones. Por ejemplo, acá tenemos una constante. Esta constante que es i igual a 5, algo muy sencillo, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a preguntarnos, ¿cuál es el dominio de i igual a 5? Entonces, el gráfico nos está informando que el dominio son todos los reales. ¿Y por qué? Porque si la variable independiente toma el valor 0, entonces la función vale 5. Si la variable independiente toma el valor 6, entonces la función toma el valor 5. Si la variable independiente toma el valor 16, entonces la función toma el valor 5. Y así para todo su dominio. Entonces, el dominio de una constante son todos los números reales. Corte con el eje X, evidentemente, no posee corte con el eje X porque, como dijimos, el corte con el eje X implicaba igualar la función a 0, con lo cual esto no se puede, por lo tanto no tiene corte con el eje X. Corte con el eje Y, es decir, corte con el eje de ordenadas. Como podemos ver, si la variable independiente toma el valor 0, la función toma el valor 5. Entonces las coordenadas del corte con el eje Y serían 0, 5. Asíntota vertical no posee, ¿por qué? Porque la función es continua en todo su dominio. Es decir, el dominio son todos los reales. ¿Está bien? Entonces no hay ningún tipo de restricción. La asíntota horizontal es el mismo valor de la constante, ya que cuando la variable independiente tiende a valores muy grandes, tanto negativos como positivos, la función se acerca a 5. Es decir, la asíntota horizontal sería el mismo valor de la constante. Los signos, evidentemente en todo el dominio, la función constante toma signo positivo. Es una función par, ya que, por ejemplo, si la función es evaluada en 2, entonces la misma toma el valor 5. Y si la función es evaluada en menos 2, la función toma el valor 5. Y la imagen finalmente es el 5. Ahora vamos a analizar la función identidad. La función identidad ya la conocemos, es y igual a x, cuyo dominio son todos los números reales. El corte con el eje x está en x igual a 0. El corte con el eje y también coincide con el corte con el eje x. Asíntotas verticales no posee, ya que la función es continua en todo su dominio. Asíntota horizontal no posee, ya que cuando la variable independiente tiende a valores muy grandes, la función también tiende a valores muy grandes, entonces podemos decir que no posee asíntota horizontal. Los signos lo podemos ver en el gráfico, desde el menos infinito hasta el 0, la función es negativa y después es positiva. La función es impar, ya que cuando la variable independiente, por ejemplo, toma el valor 2, la función toma el valor 2, y cuando la variable independiente toma el mismo valor pero negativo, es decir, menos 2, la función toma el mismo valor que antes, nada más que con el signo negativo, es decir, menos 2. Y finalmente, la imagen son todos los números reales. Si nosotros a la función identidad le asociamos un coeficiente a la variable independiente, vamos a obtener una pendiente de la misma, cuyos resultados o cuyas propiedades a nivel gráfico y a nivel de análisis van a mantenerse. Ahora bien, si nosotros a esta función, además de agregarle un coeficiente a la variable independiente, le sumamos una constante, ahora vamos a tener lo que se denomina función lineal afín o simplemente función lineal. En este caso, la función corresponde al formato igual
a 2x más 4. Vamos a observar qué es lo que ocurre con todas las propiedades. El dominio va a seguir siendo el mismo, es decir, todos los reales. El corte con el eje x, recordemos que implicaba que la función valía 0, por lo tanto, tenemos que hacer 2x más 4 igual a 0, por ende, 2x va a ser igual a menos 4 y x va a ser igual a menos 2, es decir, el corte con el eje x va a estar dado en x igual a menos 2. El corte con el eje y va a estar en las coordenadas 0, 4, ya que si la variable independiente toma el valor 0, la función vale 4. Asíntotas verticales no va a poseer, asíntotas horizontales tampoco. Y los signos, acá nos vamos a tener un poquito porque fíjense que para tener en cuenta el análisis de signos, siempre tenemos que tener presente los cortes con el eje x más todos aquellos valores que no pertenezcan al dominio de la función. En este caso, no tenemos restricciones del dominio, entonces tenemos un solo corte con el eje de abscisas, con lo cual los intervalos de estudio de signos van a estar dados por estos dos, es decir, desde menos infinito a menos 2 y desde menos 2 al infinito. Y gráficamente podemos ver que en el primer intervalo el signo de la función va a ser negativo y en el otro intervalo, es decir, desde el menos 2 hasta el infinito, el signo de la función va a ser positivo. No va a poseer paridad y la imagen van a ser todos los números reales. Ahora vamos a continuar con la función cuadrática, cuyo dominio se puede ver que son todos los números reales. El corte con el eje x y el corte con el eje y coinciden en las coordenadas 0, 0. Asíntota vertical no va a poseer, asíntota horizontal tampoco. El tema de los signos, acá sí podemos observar que esta función tiene signo positivo en todo su dominio. Es una función par, ya que en todo el dominio la función valuada en un número, por ejemplo el 2, va a ser igual a la función valuada en el mismo número pero con el signo contrario. Y la imagen, en este caso, van a ser todos los números reales mayores e iguales a 0.